yo quiero que podamos no solo preguntarnos, sino estar seguros cuando nosotros lo podamos ver cara a cara, ¿qué le vamos a decir? Cuando nosotros podamos ver al Señor de frente. Si usted está preparado para ese momento, si usted está listo, porque la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día estaremos delante de Él. Un día le veremos. La pregunta es si usted está preparado. La pregunta es si usted está listo. La pregunta es si usted sabe qué va a suceder. La gente tiene temor, la gente le da miedo lo que es desconocido. Por eso la gente cuando hablamos de muerte le da miedo, porque no sabe qué va a pasar. Pero una persona que ha puesto su confianza en Cristo no tiene temor, porque sabe dónde va a estar. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 5, el apóstol Pablo nos habla acerca de una gran verdad que el mundo no quiere hoy ver. El mundo no quiere darse cuenta hoy en día que existe solo un mediador, y que es Jesucristo. El mundo hoy en día quiere llegar a Dios por su propio mérito. El hombre quiere llegar a Dios por ser bueno. El hombre quiere llegar a Dios por ser religioso. El hombre quiere llegar a Dios teniendo altos valores o altos estándares en su vida. Pero la Biblia es muy clara. Solo hay una manera de llegar a Dios, y es a través de Jesucristo. Vean lo que dice verso 3 al verso 5 en 1 Timoteo capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en esta mañana nos permites venir a tu casa, Señor, alabarte, honrarte, pensar en ese día que estemos delante de usted, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Señor, el día que estemos frente a usted, tenemos que pensar qué va a suceder. Usted lo ha dicho en su palabra, usted lo ha dejado muy claro, aunque este mundo ha querido ignorarlo, aunque el hombre no lo ha querido ver. La Biblia nos habla de solo un camino. La Biblia nos habla de solo un mediador, y es Jesucristo. Señor, le pido para que usted toque el corazón, que sea su Santo Espíritu que toque el corazón de aquellos que no son salvos, para que hoy rindan sus vidas al Señor y puedan tener la seguridad de estar en el cielo por toda la eternidad. Se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hace 15 días aproximadamente, todo el mundo tuvo sus ojos puestos en la ciudad de Panamá. Todo el mundo estuvo pendiente a un hombre que llegó, un hombre conocido, un hombre mundialmente, una figura pública, como lo es el Papa Francisco. El mundo, la cantidad de corresponsales, la cantidad de medios de comunicación fueron increíbles. Yo comentaba con varios cuando vine allá de Panamá que aproximadamente había casi 600,000 personas que habían llegado. Yo estuve preocupado porque nosotros nos íbamos el martes al mediodía y solo el domingo en la noche, amanecer lunes o al lunes como al mediodía, más de 200 buses habían pasado la frontera. Mi esposa me dijo: "Pa, nos vamos a preparar bien por si tenemos que pasar horas para pasar la frontera de Costa Rica a Panamá". Y se llevó un bolso de comida. Ahí llevábamos maní,
fresco, llevábamos tronaditas, picaronas, todo sano, ¿verdad? Completamente sano. Al final, gracias a Dios, no tuvimos problemas para pasar. La verdad estaba muy fluido porque ya había pasado. Pero cuando yo llegué y empecé a ver más de 583,000 personas, fue lo que contabilizaron que estaban en la ciudad de Panamá. Hubo gente por tierra, llegó gente por aire, llegó gente en barco, para estar en ese momento y escuchar a alguien que lo que menos habló fue acerca de la necesidad del hombre. Habló tal vez de la paz mundial, habló tal vez de lo bonito que sería una hermandad en el mundo y no tener muchas de las cosas que vemos, que no menosprecio, pero que no es la necesidad más importante del hombre. Porque la necesidad más importante que el ser humano tiene es la salvación. Que su alma sea redimida. Si usted ve el verso 4, 3 y 4, el verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y nos pasa a decir que es lo bueno y agradable, que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Vea, nosotros no tenemos que estar pensando lo mejor para el hombre es tener una nueva casa, es tener un buen trabajo, es tener buenas carreteras. Lo que el hombre necesita es tener la seguridad de que va a ir al cielo por toda la eternidad. Cuando estuvimos allá pudimos ver la cantidad de gente movilizada, gente marcada con su camiseta JMJ, que es de la juventud y no sé las siglas. Y ahí andaba para arriba, para abajo, por todo lado. Pero lo que quiero hacer entender y lo que quiero introducir es que este mundo lo que necesita es la verdad de que el hombre sin Cristo está condenado. El hombre con Cristo tiene vida eterna. El hombre sin Cristo va a un infierno. El hombre con Cristo va al cielo. Esa es la verdad que el hombre necesita escuchar. Podríamos hablar un montón de temas. Podríamos hablar de algo ambiental. Podríamos hablar de mejorar nuestras vidas en el sentido de tener éxito en un trabajo. Podríamos hablar de tener mejores cosas hoy en día. Pero la verdad es que lo que usted y yo necesitamos es la salvación que solo Cristo puede dar. Por eso es que Pablo lo que está hablando es sumamente importante. Pablo nos dice en el verso 6, hablando acerca del sacrificio de Cristo, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El mundo sabe. Dentro de unas semanas, yo les comentaba a varios el día de ayer después de evangelizar, que ya empecé a ver en muchas de las casas una cruz con una cosita morada, ¿verdad? Está hablando ya de la cuaresma y varias de celebraciones que se está haciendo. El mundo sabe que Cristo vino del cielo. El mundo sabe que nació en un pesebre. El mundo sabe que vivió una vida sin pecado. El mundo sabe que murió en la cruz y derramó hasta la última gota. El mundo sabe que resucitó. Pero muchos no saben que es el único camino para llegar al cielo. O no lo han querido entender. El ser humano piensa que si soy bueno me salvo. El ser humano dice: si yo soy religioso me salvo. El ser humano dice: pero hay algo que tengo que hacer. Es que de alguna forma, otros dicen: es que no puede ser que haya un infierno, que Dios nos condene. Dios no condena a nadie. El hombre está condenado por su propio pecado. Pero el hombre se ha olvidado. El hombre no ha querido reconocer de que solo hay un mediador, y es Jesucristo. Tomemos un momento este pasaje de Pablo, que Pablo le escribió a Timoteo, y analicemos lo que él está mencionando. En el verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso 9. En 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso 9, nos dice la razón por la que Cristo no ha venido. Los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes, anhelamos, esperamos, deseamos que el Señor Jesús venga por nosotros. Amén. Estuvo débil ese amén. Amén. Yo espero que usted desee que Cristo venga.
Pero dice en el verso 9, la razón, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que la Biblia nos habla es que primero Dios desea que el hombre pueda proceder al arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que hoy en día se ha dejado de predicar. Hoy en día ya no se habla de arrepentimiento. Y para poder tener la salvación en Cristo se necesita arrepentimiento. El hombre necesita reconocer que es malo. El hombre necesita reconocer que es pecador. El hombre necesita reconocer que ese pecado lo tiene separado de Dios. Hoy en día, los sociólogos, hoy en día todos los que son conocedores o hablan del comportamiento humano dicen, el hombre ha mejorado. Permítame discrepar. El hombre no ha mejorado, el hombre ha empeorado. El hombre es peor ahora que hace 40 años atrás. El hombre es peor que hace 100 años atrás. Hoy en día vemos la conducta del hombre. Hoy en día vemos nosotros, yo no entiendo cómo lo hablan. Ahí está en la calle y usted va, los que tienen carro van en su carro, pitan a alguien, ya ni puede hacerlo porque se puede bajar y le pueden disparar. Hay videos que están rondando de gente que se baja y hasta con machete porque están frustrados, porque están desesperados. Vemos asesinatos a cada rato, vemos violaciones a cada rato. Antes lo asesinaban a uno por llevar plata. Ahora, aunque no tenga plata, también lo matan, seguro por limpio. De toda forma, porque para el hombre no ha mejorado, el hombre ha empeorado. El hombre se ha depravado más. En lo moral ni que hablar. Hoy en día lo vemos en la forma de vestir. Hoy en día lo vemos con todo lo que ha sucedido en el mundo acerca del matrimonio. Nosotros lo vemos con todo lo que tiene que ver el aborto. Algo que no me da tiempo para explicar, pero que demuestra que el hombre no está mejorando, sino empeorando. En el libro de Hechos, capítulo 17 y el verso 30, el apóstol Pablo estaba predicando a los de Atenas y él les dice precisamente que lo que el hombre necesita es arrepentirse. En capítulo 17 del libro de Hechos, el verso 30, el apóstol Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es parte cuando hablamos de la salvación. Es parte de lo que el hombre tiene que hacer. Lo que lo lleva a Cristo es que el hombre reconozca que es pecador. Es que el hombre reconozca que es malo, que el hombre que su pecado lo tiene separado de Dios. Por eso es que Pablo está hablando de que Dios quiere que los hombres se arrepientan. El primer paso de una persona es arrepentirse de su pecado, darse cuenta que es malo por naturaleza y por decisión propia, que desde el tiempo que Adán y Eva pecaron, el hombre trae esa maldad. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre es pecador por la naturaleza y por decisión propia. Pero note otra cosa, no solo él dice que, hablando de que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, sino después dice, y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que vengamos al conocimiento de la verdad. Y aquí quiero que notemos varios pasajes en Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, y el verso 8, primeramente. Luego estaremos brincando al verso 17. Juan, capítulo 17. El libro de Juan, capítulo 17,
el verso 8 nos dice: porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora, la verdad que ellos comprendieron es que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que era el enviado de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Ellos comprendieron perfectamente que era la persona, que Cristo era el que Dios había prometido que vendría para liberar. No liberarlos de la esclavitud o opresión de Roma, liberar al mundo de sus pecados. Amén. Ellos lo comprendieron. Era el que ellos esperaban. Era el Mesías que vendría a salvar. Pero brinque el verso 17 también. Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que tenemos que ver que la palabra de Dios es la verdad. Es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que nosotros, hermanos, le hablamos a usted, con mi amigo le hablamos de que solo hay un camino para ir al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia nos enseña que no hay otra forma de llegar a Dios. La Biblia nos enseña que solo hay un camino. La Biblia nos enseña que la verdad es saber que el hombre es pecador, debe arrepentirse y creer en Cristo, confiar en Cristo, y tendrá vida por toda la eternidad. Esa es la verdad de la que Él nos está hablando. En el libro de Romanos, capítulo 10 y el verso 17, Él nos dice, el apóstol Pablo a nosotros, en Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, mi amigo. Lo que le estamos diciendo no es la doctrina bautista, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no le estamos a usted diciendo ahora: es que para que sea salvo el bautista cree, nosotros pensamos, nuestra iglesia dice. No, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Esa es la verdad que queremos predicar, es la verdad que queremos enseñar, es la verdad que tenemos necesidad de decirle a la gente. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto fue lo que nos dimos cuenta hace 34 años, 35 años ya. Yo me di cuenta cuando venía a la iglesia de que era pecador. Yo tenía 9 años y me di cuenta que con 9 años yo era pecador. Yo mentía, yo desobedecía. Habían cosas en mí que no estaban bien, que era el pecado, y me di cuenta que ese pecado me tenía separado de Dios. ¿Qué fue lo que se enseñó hace 35 años atrás? La palabra de Dios. No una filosofía humana, no una idea, no un concepto, sino lo que Dios dice en su palabra. Y si usted pregunta con gente de 60 años, de 70 años de ser creyente, si usted le preguntara a gente en el siglo pasado o en el siglo anterior o en el primer siglo, ellos también escucharon de que eran pecadores, que estaban separados de Dios y que necesitaban un Salvador, que es Jesucristo. Porque este libro no cambia. Dios no cambia y su palabra no cambia. Es la verdad que nosotros tenemos. La iglesia debe ser comunicadora de esa verdad. Lo que quiero decir es que la iglesia debe predicar, la iglesia debe enseñar. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 3 y el verso 15, en 1 Timoteo capítulo 3, el verso 15, esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo tiene que ser columna, o la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Si usted lo ve, dice en el verso 15, para que, citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
La palabra baluarte quiere decir que es para proteger, es una fortificación que ayuda a proteger. La iglesia de Dios debe proteger la verdad de la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted no cree que si una persona peca debe hacer algo por remediarlo? Sí, pero ese es mi pensamiento. Dios dice otra cosa. Dios dice que no hay nada que usted pueda hacer, que no hay ningún esfuerzo. En Isaías 64:6 dice que somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo que usted y yo podamos hacer no es suficiente para Dios, pero para eso vino uno que fue perfecto en todo, el Señor Jesús, y para eso murió en la cruz. Y por eso derramó hasta la última gota de sangre, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. No importa qué tantos pecados haya cometido. No importa si usted piensa que son pocos o son muchos. El que peca poquito o el que peca mucho, igualmente están condenados. Igualmente ocupan un Salvador. Y Jesús perdona a ambos por igual. Es baluarte. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. No es la idea nuestra, no es lo que nos parece, no es lo que nos gustaría, es lo que Dios dice en su palabra. Volviendo al texto, en 1 Timoteo capítulo 3, no solo nos habla de la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, no solo nos habla de la voluntad de Dios que tengamos la verdad, pero Él nos habla de la verdad de que hay un solo mediador para el mundo. El verso número 5, Él dice, porque hay un solo Dios. Permítame decirle y corregirle en algo que el mundo ha dicho. Algunos conocedores dicen que es que el Dios nuestro es como Alá, el Dios de los musulmanes. ¿No es cierto? Solo hay un Dios, y es el Dios que está en la Biblia. Es el Dios creador de todo lo que nosotros vemos, creador de los cielos, creador del universo, creador de la tierra, creador de las montañas, creador de usted y que me creó a mí. Solo es Dios, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la verdad que el mundo tiene que saber. La verdad de que solo hay un Dios y solo hay un mediador. El Salmo 18, en el Salmo 18, 31, Salmo 18, 31, el salmista dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él hace las dos preguntas. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nosotros tenemos a un Dios creador. Capítulo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo ha sido creado por Dios. Todo ha sido hecho por Dios, y así como sabemos que hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo camino para ir a Dios, y ese es Jesucristo. En el libro de 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 3 y el verso 10 y 11. 1 Corintios capítulo 3, el verso 10 y 11. El apóstol Pablo habla del único fundamento conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento.
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ponga mucha atención en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sobre qué fundamento usted está edificando su vida? ¿Sabe? Hay gente que empieza a edificar sobre las buenas obras, pero ese fundamento tarde o temprano se rompe. Tarde o temprano se cae. Por la razón que ya le di, el hombre por naturaleza es malo. El hombre por naturaleza no es bueno. Si el hombre empieza a pensar en decir la verdad o la mentira, es más fácil decir la mentira que la verdad. Es una realidad. Si usted empieza a edificar sobre la religión, tarde o temprano ese fundamento se va a romper. Porque las iglesias están hechas de personas que son imperfectas. Esta iglesia en algún momento le va a fallar. No es una iglesia perfecta. Hay muchas cosas que deben de cambiar. Hay cosas que deben mejorar. Y no somos perfectos, porque los que somos parte de esta iglesia no somos perfectos. Si usted empieza a pensar en edificar sobre la religión, tarde o temprano se va a venir abajo. Pero si usted edifica sobre Cristo, va a permanecer. Porque Él es el único fundamento, el único que puede ser puesto. Por eso es que la Biblia habla que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo habla de edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la pregunta es fácil: ¿cuál es ese fundamento? Pues Jesucristo. En Efesios capítulo 2, verso 20, Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, y aquí lo deja claro, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El único fundamento, el único que puede dar vida eterna, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que resucitó al tercer día, aquel que nos ha dado su amor y que da vida eterna a todo pecador que se arrepiente y pone su fe en Cristo. El único fundamento. En el libro de Juan, capítulo 17, y el verso 1 al verso 3. Juan capítulo 17, Jesús dice que le ha sido dada toda potestad, autoridad para dar vida eterna. En Juan capítulo 17, verso 1 al verso 3, Jesús dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor Jesús nos deja muy claro de que Él es el Salvador, el único Salvador, que nuestra fe debe estar puesta en Él. Él vino para que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Pero en el libro de Hechos capítulo 4 y el verso 12, los apóstoles dijeron en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación. Mi amigo, permítame decirle que si usted cree que siendo bueno va a ser salvo, según la Biblia, no. Si usted dice: pastor, pero yo voy a una buena iglesia, es más, pastor, estaba pensando en venir a su iglesia, la iglesia no le va a salvar. En ningún otro hay salvación. Pablo dice a Timoteo: solo hay un mediador. Jesús dijo en Juan 14:6: soy el camino, la verdad y la vida. Uno, Jesús. En ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma. Mi amigo, no hay otra manera. No hay otra forma en que uno pueda ser salvo, ni siendo bueno, ni siendo religioso, ni pensando en que alguien interceda por nosotros. Solo si creemos en Cristo tendremos la vida eterna. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo que Dios desea, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de que el hombre es pecador y está condenado. Ocupa un Salvador, que es Jesucristo, que es el único que le puede llevar a Dios y darle vida eterna. Les voy a invitar a inclinar el rostro, cerrar sus ojos para orar, por favor.